Eh, mucho gusto de tenerlos a todos aquí. La verdad es que me enorgullece ver tanta participación y tanto interés en este tema que es tan importante. Porque no sé si todos me están oyendo. Yo soy Adriana de la Puente, directora de Bienestar del Grupo Salinas, y me encuentro muy contenta de presentar esta participación de socios para socios con el fin de realmente trabajar en estos momentos la generosidad y la prosperidad incluyente, llevarla a cabo de una manera, aunque sea virtual, pero yo insisto que siempre tenemos algo que aprender de los demás y siempre alguien tiene algo que dar para los demás. Y en esta ocasión le pedimos a Jacqueline Lajoist que realmente estuviera con nosotros con el fin de enseñarnos un poquito más y a pensar y a saber si lo que vivimos en nuestras casas o en nuestro entorno es violencia o no es violencia, porque a veces normalizamos ciertas actitudes que no realmente son las que debemos aceptar y no tendríamos por qué aceptarlas. Quiero presentarla. Ella es Jacqueline Lajoist. Ella fundó y fue presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, si alguno lo conoce, desde el 2011 al 2018. Y fue secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En junio del 2019 tuvimos la gran fortuna de que se convirtiera en directora de la Unidad de Género de TV Azteca, la primera en medios de comunicación de América Latina. La verdad es que hemos sido innovadores en Grupo Salinas y principalmente en TV Azteca, de tener una unidad de género que trabaja con hombres y mujeres por igual para ver los casos de todo tipo, desde acoso laboral, acoso sexual, pero también dificultades y problemáticas que podemos prevenir. Por eso me da mucho gusto tenerla aquí. Sé que será una charla enriquecedora y muy participativa por parte de ustedes. Agradezco mucho el interés de toda la geografía, de todo Grupo Salinas. Y sin más, quisiera saber si Jacqueline pudiste conectarte. Hola, Jacqueline, me cambié de computadora ajá, porque ¿ya no nos sé qué escuchas, Jacqueline? ya les escucho muy bien. Dame nada más un segundito, por favor. Perdón, les pido una disculpa a todas. Nada más dame un segundito para colocar mi presentación en esta computadora, por favor. Con mucho gusto, Jackie. La verdad es que estamos muy orgullosos de tenerte y tener este tiempo y este espacio contigo, sin lugar a dudas, es un privilegio. Sé que toda la gente que está ingresando en estos momentos tiene un gran interés en este tema, porque es un tema que nos atañe a todos y como sociedad, sin lugar a dudas, tenemos que dejar de ver y normalizar el la violencia. No debemos aceptar. A veces no nos damos cuenta que estamos siendo violentados. Y yo creo que quién mejor que una experta como Jacqueline Lajoy que nos pueda compartir en qué estamos fallando y si estamos fallando en algo o que abramos los ojos en este tema. No sé, Jackie, si ya estás lista. Un segundo, por favor. Con mucho gusto. Como les decía, teníamos unas dificultades con el micrófono de Jacqueline. Parece que ya se está normalizando el micrófono y también la presentación. Jackie, ¿cómo estás? Buenas Pues, noches. muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todas, a todos. Me da pues mucho gusto poder estar aquí pues compartiendo con ustedes. Es para mí también un honor pues hablarles de estos temas que me parece que son importantísimos para todas, que son importantísimos para todos. Entonces, ya estoy por abrir mi presentación. Sin más, te dejo, Jackie, con todo tu foro
Te agradezco muchísimo este espacio. De verdad es un grupo de colaboradores de Grupo Salinas que están muy interesados en este tema y ojalá y podamos hacer una segunda parte después porque hubo mucho interés y seguramente aprenderemos de esta reunión. Sin más, te dejo la palabra, Jackie, y buenas noches a todos. Pues buenas noches, pues muy buenas noches a todas, muy buenas noches a todos. La verdad es que es un gusto pues poder compartir con ustedes un poco de lo que ha sido mi experiencia de vida y también pues lo que ha sido la posibilidad de compartirles sobre qué es la violencia y qué significa. Ya no te escuchamos. ¿Ahí ya me están escuchando? Y ya. Perfecto, muy bien. Pues vamos a dar un poco inicio a esto de qué es la violencia y qué nos significa la violencia para cada uno de nosotras y de nosotros. ¿Seguro? ¿Qué es la violencia? A mí me parece que en este sentido es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y la violencia es indiscutiblemente este uso de la fuerza que tiene un fin. El fin de la violencia es dominar a alguien, imponer algo. Hay muchas formas de violencia y que seguramente ustedes han escuchado en varios espacios. La violencia que se da en los espacios públicos, por ejemplo, en las redes sociales, la violencia contra la mujer, contra las niñas, la violencia de género, es decir, esa violencia que pueden vivir hombres, que pueden vivir mujeres, la violencia intrafamiliar, que seguramente es de las que más hemos estado escuchando estos días como resultado de la pandemia, haber quedado en casa, pues ha ocasionado que muchas mujeres vivan este tipo de violencia. Y lo otro es la violencia laboral, que es básicamente lo que vamos a abrir el día de hoy y que les va a servir también para este otro tipo de violencias. Es importantísimo tener claro que la violencia es una elección. Sí, es una elección. Las personas decidimos cómo nos relacionamos con otras. Y muchas veces esa decisión es que sea a través de la violencia, a través de ejercer este poder desmedido. En el ámbito laboral, y empiezo aquí con un poquito de historia, digamos, solamente van a ser 2 láminas un poco más pesadas, que en los últimos años ha habido 3 cambios muy importantes en nuestra legislación. Por un lado, es que en el 2019, apenas en mayo, la Ley Federal del Trabajo incorpora y dice que todas las empresas tienen la obligación de tener un protocolo de atención en temas de acoso sexual, de hostigamiento y de discriminación. Otra parte importante fue también que durante octubre del 2019 entró en vigor una norma, la NOM 35, que también habla sobre estos efectos emocionales, psicológicos, que nos causa cuando no somos felices en el ámbito laboral. Y por último, pues un convenio muy importante de la Organización Internacional del Trabajo que también nos dice cómo tiene que ser el ámbito laboral. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque lo que quiero es que sepan que no es una ocurrencia, no es algo que de bote pronto, a mí se me ocurrió o a Adriana se le ocurrió, no, es algo que está en el marco internacional del mundo, que está en México, que está en la Ciudad de México y que nosotros, como somos una empresa pues, responsable, actuamos de consecuencia y por eso se crea
la unidad de género de TV Azteca. Es decir, responde a este marco nacional, a este marco internacional de eliminar cualquier tipo de violencia que vivamos. Ahora bien, ¿qué significa la violencia laboral? Ustedes aquí en pantalla están viendo pues algunas definiciones. Yo me quiero quedar con la que les puse en el círculo, que dice que la violencia laboral son estos incidentes que se causan precisamente en nuestro ámbito de trabajo y que están focalizados en situaciones de personas que son abusadas, que son amenazadas o que son atacadas. Esos tres conceptos es cuando hablamos de violencia laboral. La violencia laboral. ¿Qué específicamente son? Bueno, pues específicamente es el acoso sexual, el hostigamiento laboral y de la discriminación. No voy a entrar ahorita a sus definiciones, no la intención de la plática del día de hoy, sino más que nada identificarlas. Así que me voy a ir con ejemplos de cada una de estas para que podamos identificar los comportamientos que se dan. Resaltando algo muy, muy importante. Muchas veces estos comportamientos, estas conductas de violencia laboral, los tenemos totalmente normalizados. No nos parecen extraños y andamos en nuestro ámbito laboral o en nuestra vida teniendo estas conductas porque así los hacen, ¿no?, otras personas, porque siempre han sucedido así, porque siempre los he visto así. Y entonces la gran pregunta es, ¿por qué debemos aprender a identificar estas violencias? ¿Por qué? Pues porque todas las personas, absolutamente todas, tenemos derecho a vivir felices. Tenemos derecho a poderlas identificar, estas conductas, y entonces, en la manera en que las identifiquemos, abordarlas, resolverlas, y algo muy importante, si ya identificamos la violencia, tenemos que alejarnos de ella. De la violencia siempre hay que alejarnos. Hay que movernos de los lugares violentos. Nosotras, nosotros, todos nosotros tenemos que aprender esa parte importantísima. Movernos de los lugares que nos pueden resultar violentos. Ya con esto entendido, vamos a entrar a lo que la unidad de género ha desarrollado, y es lo que les quiero compartir el día de hoy, que es cómo vamos a identificar. Se volvió a cerrar el micrófono. Ya no escuchamos. Creo que por ahí hay otro sonido, ¿verdad? Sí. Podríamos. Pero el anfitrión puede cerrar los micrófonos de todos. Les pedimos a todos, por favor, que apaguen sus micrófonos con el fin de poder escuchar a Jackie. ¿Podríamos mover la presentación a la derecha para no ver los comerciales? Si les encargo que por favor todos apaguen sus micrófonos, salvo Jackie. Les decía que en la unidad de género hemos construido un identificador de la violencia laboral. Es una herramienta que les va a ser muy útil a ustedes, además les va a ser muy útil en la vida en general, que tiene 3 elementos y sobre eso vamos a abordar. Uno es la primera es el comportamiento de los maltratos.
El otro elemento que trae este identificador son los sentimientos que nos surgen a partir de estos comportamientos de maltrato que están en nuestro entorno. Y la tercera es el despliegue o la verbalización que hacemos de estos pensamientos. A ver, ¿qué significa? Pues significa esto que estamos viendo ahorita en pantalla. Vamos a hablar sobre lo que significa recibir comportamientos, lo que sentimos cuando recibimos esos comportamientos y lo que pensamos también cuando recibimos estos comportamientos. Todos juegan entre sí. Es muy importante que cuando hablamos de violencia y de identificar esa violencia, sepamos que tenemos que identificar estas tres ideas, lo que recibimos, lo que sentimos y lo que pensamos de manera muy clara. Este identificador lo van a ver ustedes muy posiblemente muy pronto en todas sus oficinas. El identificador lo que tiene es una presencia, si ustedes ven, degradada del color. No significa un rango, no significa una medida, no significa que es más grave un tocamiento necesariamente que un sobrenombre. Ya veremos más adelante cómo depende de cómo lo vive cada una de las personas. Pero sí nos va dando una idea de cómo recibir, sentir y pensar, las tres, pues nos llevan a esta situación de violencia laboral. Tres aspectos, entonces tenemos. Recibimos. Es la acción que recibimos en la vida diaria. Es decir, es esta violencia que puede estar en diversos espacios, en el espacio laboral, en la escuela o en la casa. Es lo que recibimos cada una y cada uno de nosotros. Lo segundo es lo que sentimos y lo que pensamos. A ver, ¿qué significa lo que recibimos? Es lo que otras personas nos hacen. Es el comportamiento o es la conducta que otras personas tienen hacia nosotros, hacia nosotras. Cada persona, y esto es muy importante, lo recibe de manera muy diferente. Por eso, nuestro identificador tiene estos tres niveles. Ustedes pueden leer, es solamente de manera enunciativa lo que podemos recibir. Las conductas pueden ser tan diversas como la persona que las ejerce. Esto es lo que recibimos. A esto que recibimos, le tenemos que sumar o que agregar lo que sentimos. Y aquí me voy a detener un poco porque quizá es la parte más importante de cómo identificar si estamos viviendo violencia o no. El sentimiento es un hecho personalísimo. Es algo nuestro, que sale de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra naturaleza de ser persona. Nadie nos puede decir qué estamos sintiendo. Por eso esas frases ante algo que recibimos y que sentimos, no es válido que alguna otra persona nos diga, ay, no es para tanto, aguántate, ay, es una broma, es un juego. Porque la única persona que puede decir si lo que me estás dando, si lo que estoy recibiendo me está afectando o no, pues es precisamente la persona que lo recibe. El sentimiento, el sentir, para las y los mexicanos, tiene además otra connotación muy especial. Les voy a poner un ejemplo. Si van al cine y alguien les pregunta, oye, Sofía, ¿cómo estuvo la película? Muy posiblemente respondamos con la palabra, pues me sentí triste, ¿no? Dijo, sentí miedo, sentí alegría. A lo mejor no vamos a narrar la historia, o si me gustó, si los actores, el paisaje y la música.
Normalmente ante preguntas siempre respondemos con ¿cómo me sentí? Esos hechos, pues, ese sentimiento, muchas veces están vinculados con si a mí me hicieron un tocamiento, a lo mejor siento confusión, siento tristeza, siento inseguridad. Si alguien tuvo conmigo una conducta violenta, de gritos desmedidos, ¿cómo me siento frente a esos gritos? Desconfianza, ira. La tercera parte de poder identificar, ya que identifiqué lo que recibí, ya sé lo que recibí, ya sé cómo me siento con eso, y la tercera parte tiene que ver qué pienso. Pero ¿qué pienso de mí frente a ese hecho que estoy recibiendo? No qué pienso de la persona que me lo está dando, sino yo qué pienso de mí, qué pienso de lo que estoy viviendo. Aquí la respuesta pueden ser muchísimas. Nosotros a partir de la experiencia hemos tomado lo que reiteradamente escuchamos. Si me ofenden, si en esta idea de recibir, supongamos, recibo besos y abrazos que yo no quería. Eso es lo que recibo. ¿Cómo me siento con eso? Pues una profunda confusión, con sentimientos encontrados. ¿Qué pienso de eso? Pues a lo mejor pienso que es mi culpa. Esta parte del pensar es la manera en que vamos a verbalizar todo lo que nos sucede. Muchas veces, desafortunadamente, por la normalización que tenemos de la violencia, estos pensamientos son negativos, porque si fueran positivos, quizá estaríamos frente a alguien que tiene muchas herramientas construidas para poder afrontar estas conductas de violencia que tenemos. Pero normalmente estos pensamientos es, si denuncio no va a pasar nada, mejor voy a renunciar, o estoy exagerando, es mi culpa, este trabajo ya no me gusta, ¿qué estoy haciendo aquí? Es decir, viene una serie de pensamientos negativos. Y lo más complicado de este identificador de la violencia, y para saber si estamos viviendo en ella, es que quedamos atrapados en el pensamiento. Pensamos que no hay salida, que nadie nos puede ayudar, y entonces la violencia se magnifica y la violencia se hace presente. Ahí está. Lo recibo, lo siento y me produce un pensamiento que puedo empezar a verbalizar. Es fundamental entonces identificar la violencia haciéndonos unas preguntas claras. ¿Qué pasó? En el qué pasó, el contexto es central. ¿Dónde estaba? ¿Cuándo pasó? ¿Con quién estaba? Porque no es lo mismo que mi marido me tome de la cintura a que me tome mi jefe de la cintura. Porque no es lo mismo que mi jefe me llame la atención en privado a que me lo llame frente a todo mundo. Porque no es lo mismo que me rechacen por mi tono de piel a que a fuerza alguien me tenga que invitar a todas las fiestas. Es decir, es muy importante el contexto en donde se está dando el hecho, cuál es la circunstancia. Siempre preguntarnos, ¿qué pasó? Lo otro que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo me siento? Y cuando hablamos de cómo me siento, significa que no tenemos que negar la situación. Es decir, no decir, no pasa nada. Pues es común, siempre sucede eso. No. ¿Cómo me siento yo, Jacqueline, cuando recibo una conducta de alguien que me incomoda? ¿Cómo me siento? Tenemos que procesar esto, es fundamental, para después poderlo verbalizar. ¿Qué te hace pensar lo que estás recibiendo y lo que estás sintiendo? ¿Qué te hace pensar? Esta es una herramienta que pueden usar en todos los contextos de su vida.
en la familia, con el marido, con la esposa, con los hijos, con las hijas, con la suegra, con la vecina, con la mamá. Es fundamental estarla usando así constantemente. Les decía yo que la violencia laboral tiene 3 elementos. Uno es el de la discriminación. La discriminación está vinculado pues a hacer menoscabo de la dignidad de alguien. Es excluir, sacar a alguien, no dejarlo compartir o formar parte de algo. Unos ejemplos. Amenazar de despido a alguien por estar embarazado. Pues evidentemente es una conducta discriminatoria. ¿Cómo se podría sentir una mujer embarazada frente a eso? Pues a lo mejor con mucha tristeza, con mucho miedo. ¿Qué va a pensar? ¿Por qué me hacen eso? ¿No? Si es su culpa, claro, ¿para qué me embaracé? No me debí de haber embarazado. Cuando estos 3 elementos se reúnen, estamos frente a una violencia laboral. Así es como ustedes la pueden identificar. ¿Qué recibo? ¿Cómo me siento? ¿Qué pienso con esto? Otro de los elementos que están vinculados con la violencia laboral es el acoso sexual. Quizás es en el que más pensamos cuando oímos violencia laboral. Constantes albures, piropos indeseados. Déjenme ponerles un poco el tema a la inversa. Si yo recibo constantes albures, pero no me hace sentir mal, ni pienso negativamente al respecto, bueno, yo no me siento entonces frente a una violencia laboral. No lo estoy sintiendo como violencia, y eso también es muy válido, porque no todas las personas recibimos las cosas de la misma manera. Algo que puede ser para mí muy violento y muy agresor, ¿no? Para otras personas es posible que no. Y si a mí constantemente me hacen albures, pues igual y yo me río igual, ¿no? Les contesto igual y no me siento ni mal, ni pienso que es mi culpa. Pero a otra persona sí. Esto es lo importante de entender de la violencia. No todo mundo la siente igual. No todas las personas la procesamos igual. Y todas tenemos derecho a vivirla en esa diferencia. El hostigamiento laboral pues sucede un poco lo mismo, ¿no? Si hay menosprecio a mi trabajo, si hay gritos insultantes, si hay descalificaciones públicas, pues me siento con resentimiento, con miedo, con tristeza, con inseguridad. ¿Qué me hace pensar esa situación? Pues que quiero renunciar, que seguramente algo estoy haciendo mal. Nuevamente, estos 3 elementos me hacen identificar si estoy en una situación de violencia o no la estoy. Y la gran pregunta, bueno, y ya que la identifiqué, ¿qué hago? Ya, ok, ya, sí estoy viviendo acoso, sí estoy viviendo discriminación, sí estoy viviendo hostigamiento laboral. Bueno, ahora yo, ¿qué voy a hacer con todo eso que estoy viviendo? Porque de eso se trata, no se trata solamente de que la identifiquemos. Quiero decirles que es muy difícil, o casi imposible, yo diría, solucionar un conflicto emocional durante la crisis. Es muy complicado, porque estoy metida en esa crisis. Es por eso que es importantísimo que nunca se queden calladas, que nunca se queden callados. Háblanlo, compártanlo, piénsenlo en voz alta, verbalícenlo. Háblenlo con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus compañeras y compañeros de trabajo. Oye, estoy recibiendo esto, me estoy sintiendo así, estoy pensando esto. Tenemos que verbalizarlo, no nos lo tenemos que quedar guardado. Afortunadamente, y se los quiero decir así con esta claridad, afortunadamente, estamos en una empresa en donde no se permite la violencia laboral. Y hay diferentes herramientas. Elijamos una.
la que ustedes quieran. Pero necesitamos acercarnos a alguien que nos oriente y nos asesore. Y recordemos, como siempre les he dicho, que la vida tiene como diferentes maneras en que se nos manifiesta, pero hay algo cierto. Nosotras y nosotros somos los únicos expertos en nuestra vida. Los únicos que sabemos si algo malo me está sucediendo o no, como personas adultas que somos nosotras. Somos expertos en nuestra vida. Identifiquemos, sabemos identificar cuando algo nos duele, nos molesta, nos pone triste, nos causa miedo, incluso nos lleva a pensamientos radicales, ¿no? Como el suicidio puede ser en algunos casos, o de salir corriendo, porque como somos expertos en nuestra vida, pues podemos entonces fácilmente identificarlo. Entonces, si ya lo identifiqué, verbalícenlo, háblenlo, platíquenlo, busquen orientación, busquen asesoría, no se sientan solas. Recuerden que nosotras y nosotros podemos resolver el problema. Si vives violencia en los espacios de TV Azteca, bueno, pues yo las invito a que se acerquen a la unidad de género, porque no están solas. Pero también les quiero decir que tenemos una instrucción muy clara que si cualquier otra persona de grupo llega a la unidad de género, sea de banco, sea de Total Play, puede llegar a la unidad de género y contarnos lo que está sucediendo. No vamos a poder hacer todo nuestro proceso, pero sí las vamos a orientar, sí las vamos a asesorar, porque esa es parte de nuestro mandato, es parte de lo que nos toca. Ya para ir cerrando, entonces, conocer la violencia, conocer la definición de violencia, nos permite identificarla. Conocer lo que nos hace daño, cómo nos sentimos, qué pensamos. Identificarla también va a ser útil para no hacerla, porque a lo mejor muchas y muchos de los que hoy me están escuchando nunca han recibido violencia, pero tendríamos que pensar si la damos, si nosotros somos los que damos esas conductas, si nosotros ocasionamos esos sentimientos en nuestras compañeras, compañeros de trabajo, en nuestro entorno de familia, y si nosotros a través de esto producimos esos pensamientos en otras personas. Para no hacerla, pero también para denunciarla. La mejor manera de terminar con cualquier tipo de violencia es denunciarla. El silencio nunca nos va a llevar a ningún lado. Y bueno, cierro ya pues para entrar a una parte más de preguntas y un poquito más de reflexión, es por lo que nos dijo Benjamín Salinas. Es el paso cultural más importante que ha dado TV Azteca, yo diría que Grupo Salinas, en una empresa. Es verdaderamente decir con mucha claridad no al acoso, no al abuso, cero tolerancia, cero tolerancia. Y bueno, pues por supuesto aquí está el correo con el que siempre nos pueden buscar a la unidad de género y pues yo les agradezco mucho que pudiéramos como compartirlo ahorita y pues quedo atenta a lo que queramos, a lo que siga pues. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jackie, por tu presentación. La verdad es que algo muy necesario, que sepamos que no estamos solos y que tenemos un lugar a donde acudir. Te agradecemos mucho el que hayas participado hoy con nosotros y abrimos el chat para que nos escriban por el chat. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos la pueden enviar por el chat. También hace un momento en lo que llegan preguntas, nos preguntaban que si podían volver a ver esta presentación. Sí, mañana la van a subir a la página de YouTube de Familia Socio y cualquiera la puede volver a ver las veces que lo necesite. Así es. Va a estar ahí, se va a publicar a partir del día de mañana, la van a poder ver.
también pues comentarles que tienen, además de que se puedan acercar a la unidad de género, pueden también escribirnos a través de Cuéntanos y pues de ahí lo canalizamos a la unidad de género o le damos seguimiento. Dice, hay muchos saludos, preguntan de la presentación, saludos desde Michoacán. ¿Alguna pregunta, algo que le quieran preguntar a Jackie? Dice, si manda un comentario acerca de lo que se vive laboralmente, ¿no habrá represalias? No, no hay, no va a haber represalias y no las va a haber, primero porque pues estamos ya entrando a esta nueva cultura laboral. Ustedes lo saben muy bien y seguramente estarán muy cercano de esto, de esta propuesta que hizo el señor Ricardo Salinas, de los 6 pasos. Estos 6 pasos de cómo tiene que ser el jefe, la jefa, lo cual ya entendemos como el formador. Y el formador tiene una misión, y la misión es hacer que su espacio de trabajo sea feliz. Y la manera de lograrlo ¿Te volvió a es apagar el teléfono? de las denuncias que ustedes me digan, que nosotros recibamos en la unidad de género, pero también a través de Honestel, ustedes saben que también es un camino, Cuéntanos también es un camino. Yo les aseguro que las denuncias que recibimos en la unidad de género son 100% confidenciales y por supuesto que no hay ningún tipo de represalias. No estamos simulando, estamos actuando verdaderamente de frente para eliminar la violencia laboral. Dice, hola, soy Luz Burguet, una duda. ¿El hecho de pensar que es violencia, lo vuelve violencia? Sí, sí, porque yo les decía que nosotras y nosotros somos expertos y expertas en nuestra vida. Si para mí es violencia las miradas libidinosas, para mí es violencia. A lo mejor para Fernanda no, pero para mí sí es violencia, porque me siento mal, me siento incómoda, tengo pensamientos de que soy responsable, de que yo tengo la culpa de que me den miradas libidinosas. Por eso muchas veces escuchamos estas frases que desde otras personas nos dicen, ay, no es para tanto, aguántate, es un juego, porque ellos no lo están viviendo como yo lo estoy viviendo. Para mí es violencia y desde ahí es que tiene todo el valor, aunque para otra persona no lo sea. Eso no importa, lo que importa es cómo me siento yo frente a esa conducta y ese comportamiento que estoy recibiendo de otra persona. Si mi marido llega todos los días y me grita y me insulta, ¿cómo estoy recibiendo yo eso? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo me siento? ¿Qué pienso frente a eso? Dicen que gracias por la invitación, preguntan que si tú das pláticas o charlas sobre el tema. Claro, claro que sí. La unidad de género, pues parte de nuestra visión y misión, pues está vinculada a eliminar la violencia laboral. Entonces, bueno, pues solamente es cuestión de que se contacten con nosotros. Ya al final de la ponencia venía nuestro correo electrónico, pero bueno, pues a través de la plataforma, pues también nos podemos contactar muy fácilmente. Y claro, de hecho tenemos previsto en los próximos días, vamos a dar una plática a Itálica y lo hemos dado a Kibernews también. Y bueno, pues a quien nos lo solicita, con muchísimo gusto lo hacemos. Dice, hay quien dice aquí, dice, ¿pueden atender otro tipo de violencia que no sea laboral? Por ejemplo, la violencia doméstica. Mira, ¿Y cómo es que esto puede afectar en tu desempeño laboral? Es una muy buena pregunta. No la atendemos desde el ámbito
de una empresa, pues. Es decir, no es que tengamos un protocolo de actuación y que lo detonemos y que investiguemos, porque la violencia laboral, cuando ustedes presentan las denuncias, nosotros investigamos y a partir de esa investigación viene una sanción que puede ser desde un despido, una acta administrativa, en fin, diversos tipos de sanciones. En tu vida privada, pues no podemos hacer eso. No me puedo meter a tu casa a investigar qué está haciendo tu marido, qué está haciendo tu esposa, y no los puedo sancionar. Pero lo que sí podemos hacer es orientarles, canalizarlas, decirles qué pueden hacer. Abrimos un espacio, quiero decirles, muy, muy interesante, ahora con el coronavirus, y nuestra oficina empezó a dar contención emocional. Llegaron algunas mujeres. Llegaron varias mujeres a nuestra oficina a decirnos, oye, me estoy volviendo loca en mi casa con mi marido, ¿no? O sea, ya lo tengo ahí las 24 horas, con mis hijos, que tengo que hacerles también las tareas. Qué bueno que vengo a trabajar, porque entonces me puedo salir un poco de ahí. Se cerró el micrófono. Sí, ya lo volvió a abrir. Ya lo volví a abrir. Sí. Siempre estamos asesorándoles y acompañándoles. Hemos tenido casos muy, muy fuertes que las mujeres nos preguntan qué hacer y siempre buscamos un lugar en donde las podemos ayudar en ese sentido, ya sea instancias de gobierno o instancias privadas, incluso en el tema de refugios, que algunas mujeres nos lo han solicitado también. Dice, ¿cómo me apoya la empresa si la violencia que vivo es en mi propio hogar? Pues un poco como te lo decía ahorita, acercándose con nosotras, platicándonos qué tipo de violencia estás viviendo y aprovecho para decir algo. Ojalá todas y todos ustedes en estos días recibieron una encuesta sobre un diagnóstico de mujeres que estamos haciendo. Si lo recibieron, es muy importante que tanto hombres como mujeres lo respondan. Es importantísimo, porque a partir de ese cuestionario vamos a poder empezar a identificar qué necesitan cada una de ustedes. Si necesitan que la empresa dé algún tipo de acompañamiento cuando hay violencia intrafamiliar, pues lo vamos a construir. Si lo que se necesita son guarderías, pues vamos a ver cómo lo resolvemos. Ese diagnóstico, por favor, es fundamental, respóndanoslo, porque vamos a poder ir avanzando en crear estrategias muy puntuales que va a hacer la empresa para el bienestar de las mujeres, para el bienestar de cada una de nosotras y también de los varones, por supuesto, pero ahorita en especial nos vamos a focalizar en las mujeres y esa encuesta nos la tienen que responder también los hombres, porque tienen mucho que decir también ustedes como varones sobre cómo ven el papel y la participación de las mujeres en la empresa. Una pregunta más, Jackie. Hay muchas preguntas agradeciendo, Jackie. Bueno, hay muchos comentarios agradeciendo y también diciendo que te van a contactar. ¿La discriminación entra en el concepto de violencia? Sí, indiscutiblemente, porque hace un daño, hace un menoscabo directo a la dignidad de la persona. Lo más importante que tenemos las personas es nuestra dignidad. Esa no nos la puede arrebatar nadie, es nuestra. Y la discriminación a través de prejuicios, de estereotipos y de estigmas arrancan la dignidad de las personas. Y eso es el dolor más profundo. No hay nada que te duela más que te digan que no vales por cómo te ves, por tu tono de piel, por tu origen, por tu preferencia o tu orientación sexual. Eso duele mucho, daña mucho la autoestima. Y eso es discriminación. Y por eso la discriminación es una violencia y es una violencia también laboral. Dice, de verdad qué grato saber que Grupo Salinas se está interesando por la violencia. Muchas gracias, en verdad. Y también hay quien comenta que pues que igual y se va a atrever a denunciar algo, pero pues que tiene miedo. Miren, yo, ¿cómo
Ya sé que estamos a través del Zoom y es como bien difícil, pero quiero transmitirles toda la confianza. Crean en mí, crean en la unidad de género, crean en Grupo Salinas, crean en TV Azteca. Nos estamos moviendo. Tengan confianza, no tengan miedo, de ninguna manera vamos a hacer algo en contra de ustedes, de ninguna manera, al contrario. Por eso estamos creando la unidad de género, por eso aprovecho para agradecerle otra vez a Adriana y a Bienestar abrir estos espacios, si no, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos que confíen en nosotras, que confíen en nosotros y que nos pongan las denuncias. No le tengan miedo al agresor o la agresora. El otro día decía Benjamín una frase que me gustó mucho, decía, antes la cultura sacaba a personas muy valiosas de Grupo Salinas y de TV Azteca. Hoy, este nuevo cambio de cultura va a sacar a quienes no entiendan que la violencia ya no es permitida. Bueno, hay también un comentario de alguien que recibió el cuestionario, pero que lo borró, que si se le puede volver a enviar. Yo ya tengo el nombre, entonces pues, seguramente sí lo podemos hacer. Sí, seguramente sí, tú me lo mandas, ¿no? Y Claro. yo me comprometo también a que si hay muchas preguntas, pues que me las mandes luego, las podamos imprimir de alguna manera, me las mandes y yo poderles ir respondiendo de manera individual a cada una y a cada uno de ustedes. Claro. Ya aquí dice que si, aquí hay una pregunta. Entiendo que hay distintos tipos de violencia. ¿Existen diferentes medidas o protocolos para tratar cada caso? Sí, claro, por supuesto. Les decía yo que en la violencia laboral son 3 tipos: el hostigamiento laboral, la discriminación y el acoso sexual. Cada uno se mide de manera diferente porque tiene un impacto en nosotras de manera diferente. El acoso sexual pues es profundamente grave, es decir, que te toquen o que condicionen algunas cosas laborales por unas condiciones sexuales, pues tienen un grado. Hay otras que tienen menos grado, pero todas son igual de importantes y todas se atienden de manera acompañada. Siempre estamos acompañando a quien pone una denuncia. Entonces, ustedes no se preocupen por si es grave o no es grave. Ustedes más bien identifíquenlas con este identificador que les di, que se los vamos a compartir, y pregúntenos, acérquense y nosotros ya les diremos si es una denuncia, se aceptará inmediatamente. Y quiero decirles que si las ponen por Onestel, aprovechando que Melissa está aquí, que la estoy viendo por aquí, Onestel nos la manda directamente a la unidad de género. Entonces pueden mandárnoslas por correo o por ahí. Onestel, somos diferente, Onestel y la unidad de género, pero a través de diálogos compartimos la plataforma. Entonces, si las mandan por ahí, me llegan a mí directo también. Dice Jackie, el primer acercamiento de un empleado es a través del capital humano y la mayoría de las veces esta área minimiza los hechos y denuncias. Convendría capacitar el área. Muy bien, mira, nosotros hemos tenido muchísimo acercamiento con Carlos Mondragón. Quiero decirles que la semana pasada que presentamos el informe anual de la unidad de género, él estuvo ahí. Aquí en TV Azteca, pues es Mariana Mancilla, y sí, como no, estamos trabajando mucho con las generalistas a sensibilizarlas y a que nos remitan directamente las denuncias para que las podamos atender. Yo sé que en las entidades federativas es mucho más complejo, pero mándenos el correo directo. No es necesario que pasen por su generalista. Las generalistas ya saben que nos pueden mandar a nosotros los correos directos. Ya. Tenemos también algunas OSCs invitadas hoy aquí y hay algunas que dicen que sí se podría abrir esto que están haciendo pues a las organizaciones también. Pues mira, bien decíamos al principio, bien decía Adriana, somos la única televisora en América Latina
que tiene una unidad de género, que no es un 01800, que no es un buzón, que no es un correo, sino que tiene todo un proceso de acompañamiento, pues con mucho gusto podemos compartir experiencias, ¿no? Y atención, pues sí, atención solamente a quienes están en Grupo Salinas, ¿no? Ese sí es nuestro mandato, pero podemos compartir experiencias y estrategias. Claro. Dice, ¿de qué forma se pueden amparar los hombres cuando son denunciados sin justificación? Eso también es violencia a los hombres. Claro, por supuesto, por supuesto. La unidad de género, tenemos todo un proceso en donde cuando entra la denuncia, nosotros la analizamos. Somos expertos y expertas en el tema, por eso es lo único que hacemos en TV Azteca, ¿no? Nos dedicamos a eso. Yo tengo una experiencia de más de 20 años, no me voy a balconear diciendo mi edad tampoco, pero ya tengo algunos añitos, entonces ya tengo muchos años de experiencia en esto. Y quiero decirles algo que acaba de suceder hace relativamente poco, acá mismo en TV Azteca. Hubo una denuncia falsa. Y la persona que denunció falsamente se le dio de baja, porque no puedes ocupar estas herramientas para desacreditar a nadie, dañarle la dignidad a un varón, dañarle su prestigio a un varón, no lo vamos a permitir. Y a través de los procesos de investigación que tuvimos... Ay, perdón. ¿Alguien prendió su micro? Ah, pues ya se acabó. Sí, no sé, ya no. Dice que Ay, ya, perdón. Entonces, bueno, los hombres, esténse tranquilos. Si alguien llegara a denunciarlos injustamente, por supuesto que la unidad de género los va a acompañar. Y además les voy a decir otra cosa, los hombres también pueden sufrir acoso sexual. Los hombres también sufren hostigamiento laboral y discriminación. Y género no es sinónimo de mujer, género significa hombre y mujer. Y la unidad de género atendemos tanto a hombres como a mujeres. Desafortunadamente, pues la cultura ha puesto a las mujeres principalmente en mayor vulnerabilidad que los hombres, pero eso no significa que los hombres no lo vivan. Y claro que los vamos a atender y los vamos a defender igualito. Pues Jackie, muchísimas gracias por esta ponencia, gracias por tu tiempo y gracias por compartir con nosotros un poquito de lo que hacen en la unidad de género. Pues muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Quedo a Jackie, antes de que te despidas, creo, perdón que interrumpa, Maru, Jackie, creo que ha sido una plática muy enriquecedora. De verdad agradezco mucho este tiempo y valoro a todos los participantes, pero sobre todo quiero dejar claro que Jacqueline tiene un genuino interés porque la gente no viva violencia, no solamente en el trabajo, sino también en sus casas. Y yo le solicito de favor que el primer paso para evitar la violencia es hablar. Tener valentía para asumir lo que, como decía Jackie, el sentimiento que uno está sintiendo y expresarlo. Los invito, por favor, a que escriban a Cuéntanos o se acerquen a la unidad de género TV Azteca o con nosotros y será un placer atenderlos en estos temas. Y cuenten con nosotros. Perdón, Jackie, fue una gran experiencia esto, te agradezco muchísimo y ha sido un privilegio tenerte aquí. No, pues yo también agradezco muchísimo. La verdad es que me gustaría agradecerles a todas las amigas que veo, a Sandra Esmer que está por aquí, muchísimas gracias. Bueno, a Javier, bueno, veo muchísimas. Muchas gracias por haberse sumado todas y todos, también de algunas regionales, también muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Jackie, y buenas noches a todos. Buenas noches a todos, que tengan muy linda noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.